La educación es un derecho humano esencial que posibilita el ejercicio de los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal. Gracias a ella es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país. Está demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad, y en definitiva, con el fortalecimiento de la cohesión social. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para asegurar sin discriminación alguna el derecho de que todas las personas a recibir una educación de calidad. Esto significa al menos que asistan de manera regular a la escuela, permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y en ese tránsito logren aprendizajes relevantes para la vida. Sin embargo, existen por supuesto condiciones estructurales que representan retos importantes para que el Estado mexicano garantice al 100% este derecho. Esas condiciones son las siguientes. Primero, el tamaño de la población que reside en el país, pues poco más de 112 millones de personas, de las cuales casi 30% tienen entre 3 y 17 años. Esto es la edad típica para cursar la educación obligatoria. Segundo, la dispersión poblacional. 23% de los habitantes viven en alguna de las 188.594 localidades rurales que hay en el país. Tercero, la diversidad lingüística. 6.2% de la población de 3 y más años de edad habla alguna de las más de las 60 lenguas indígenas. Cuarto, la acentuada desigualdad en la distribución de la riqueza. Mientras 21.2 millones de mexicanos viven en situación de pobreza alimentaria, 11.3 millones, o sea, el 10% más rico, concentran 38% del ingreso corriente nacional. No todos los niños y jóvenes asisten regularmente a la escuela y permanecen en ella para concluir su escolaridad obligatoria en tiempo previsto. De la misma forma, el Estado debe de garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que en los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje en los educandos. El Estado también debe de garantizar dos puntos muy importantes. Primero, que se base de acuerdo al artículo 24 a la libertad de creencias. La educación obligatoria debe de ser laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y segundo, debe de ser gratuita. Nadie puede condicionar ni la inscripción ni las calificaciones a cambio de cuotas en los planteles educativos en el sentido obligatorio. Y si se llega a presentar una situación de esta naturaleza, se debe denunciar para que se castigue. El derecho a la educación no significa solamente el derecho a ir a la escuela, pues si fuera así, bastaría con que solo se dispusieran las escuelas suficientes para todos. La primera relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katerina Tomasky, definió 4 dimensiones del derecho a la educación, las cuales se conocen como el esquema de las 4A: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La primera se refiere a la disponibilidad de los servicios educativos, que es el nivel más básico para garantizar el derecho a la educación. La accesibilidad significa el acceso efectivo a las escuelas, es decir, que no haya barreras de ningún tipo que impidan a alguien que llegue y transite por la escuela. La aceptabilidad. Esta cualifica los servicios educativos, al enseñar que estos deben cumplir con determinados estándares de calidad, como maestros con formación adecuada, materiales educativos pertinentes, escuelas con infraestructura suficiente y que brinde seguridad a los estudiantes, entre otras cosas. Y por último tenemos la adaptabilidad. Significa que los servicios educativos deben adaptarse a las características de la población y no al revés, es decir, tomar las medidas necesarias para atender con pertinencia a los estudiantes migrantes, indígenas y a quienes no hablan la lengua de instrucción y a quienes presentan alguna discapacidad. Estos problemas,
aunados con los anteriores, son los que impiden la libre desarrollamiento del derecho a la educación en nuestro país.